Hola, buenos días a todos. Yo soy Ramiro Losa Arquitectos. Lo primero quiero dar las gracias a Juan Carlos, a Ariadna, por invitarme a presentar aquí diferentes proyectos. Me quiero presentar, soy Ramiro Losa, como he dicho. Comparto espacio en Estudio Banana con algunos de los ponentes que han estado hoy aquí, como Kawamura y Javián. Bueno, no solo compartimos espacios, sino que compartimos pensamientos, discusiones, largas noches de trabajo allí en Estudio Banana, no solo con gente de arquitectura, bueno, un poco como han comentado ellos allí. El proyecto que os voy a contar van a ser 5 o 6 minutos, no os preocupéis, nos vamos pronto al aperitivo. Es un proyecto que, más que un proyecto, es un pensamiento, unas ideas que empezamos a desarrollar en Rotterdam, donde estamos trabajando varios arquitectos, estamos trabajando en diferentes estudios de arquitectura, trabajando en proyectos de arquitectura, en proyectos urbanos en la propia Holanda, en proyectos urbanos aquí en España, bueno, en diferentes sitios del mundo. Y nos creaba una duda siempre los proyectos que estamos haciendo en España. ¿Para qué trabajar tanto? ¿Para qué hacer tanto? Si siempre va a llegar el político corrupto de turno y nos va a estropear el proyecto, va a recalificar el suelo y va a engrosar su cuenta económica. ¿Por qué trabajar tanto si al final no va a valer para nada, ¿no? Claro, eso se lo planteamos allí a algunos de los que llevaban el estudio, los jefes del estudio, y decían, claro, pero esto no puede ser. Y dice, no, a veces el pensamiento que tenemos, no, un poco la picaresca, nos lleva a este tipo de cosas, ¿no? Entonces se estaba hablando también en España, esto fue hace un año, de la especulación del suelo, de la mafia del ladrillo, de la corrupción inmobiliaria, del urbanismo basura que avanzaba, que colmataba nuestro territorio, un poco que se lo comía, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a pensar sobre este proyecto, empezamos a pensar sobre el lugar basura, la arquitectura basura, el territorio basura, lo que llamamos nosotros en aquel momento el MAC urbanismo. Creo que en estos días, ahora que estamos en una recesión económica, es un momento para plantearse todo esto. Parece que todo está parado, que vamos a la gran crisis, que vamos a estar totalmente paralizados, y a lo mejor es un momento para repensar todas estas cosas, ponerle freno a los delitos urbanísticos y a los delitos medioambientales. Os presento, a ver, sí. Vamos a ver varios delitos urbanísticos que se están cometiendo en España, donde hay territorios donde las inmobiliarias llegan con su dinero, recalifican los terrenos, engrosan sus cuentas económicas, pero dejan de preocuparse por los equipamientos, por los servicios, y luego hay que hacer grandes inversiones públicas para poder recuperar todo este tipo de ciudades que están carentes de sociabilidad, de ecología. Entonces, estamos intentando evitar los vertederos urbanísticos. Cuando estamos haciendo estos proyectos, que estamos trabajando en todos estos proyectos urbanos, en diferentes estudios, nos planteamos que nos preocupaba sobre todo el aceleramiento del proceso de urbanización. Nos preocupaba la falta de espacios significativos dentro de la ciudad. Nos preocupaba el auge de edificios singulares que están envueltos en una parafernalia mediática, pero que al final lo que están haciendo tiene unas pantallas que ocultan las verdaderas necesidades, ¿no? Estamos viendo varios proyectos que tenemos en España que todos conocemos, ¿no? En diferentes sitios de la península, en costa, en el interior, bueno, en diferentes sitios, que son como aberraciones urbanísticas, ¿no? Que un poco ahora empezaremos a comentar. Entonces, nos planteábamos un poco el sistema que teníamos nosotros, ¿no? De suelo urbano, urbanizable, no urbanizable, y era como un combate de boxeo, ¿no? Estaba representado, estaba debilitado por los políticos corruptos, y por otro lado estábamos nosotros que queríamos hacer unos parámetros anticorruptores con una tabla que ahora veremos, de tal manera que hubiese un enfrentamiento entre la palabra y el número. O sea, la palabra, cuando hablamos nosotros del número, hablamos de un valor exacto, de un valor acotado. Un 8 siempre está entre el 7 y el 9, no puede ser un 12. Pero la palabra siempre es interpretada, no tiene una acotación, no tiene un valor. Entonces, nosotros queríamos plantear un pensamiento que, en vez de plantear todo este tipo de cosas en palabras, toda la clasificación del suelo, plantearlo en palabras, sino plantearlo en números. Igual que tenemos nosotros ahora mismo, cada vez que hacemos una visita de arquitectura, tenemos una tabla de justificación del caso G que tenemos que cumplir. Si no lo cumples, no puedes hacer el edificio. También deberíamos tener unas tablas, las que llamamos nosotros las tablas del caso U, que son las tablas del cumplimiento del urbanismo, ¿no? Entonces teníamos varias tablas, que las vamos a ver ahora. La primera de todas eran las tablas anticorrupción. Eran unas tablas de clasificación del suelo. Nosotros clasificamos el suelo en diferentes parámetros, pero siempre damos una cuantía a estos parámetros. Entonces hablábamos, por ejemplo, de distancias
al núcleo, distancia a diferentes elementos, costas, bosques, infraestructuras, la necesidad que se tiene de crecimiento, bueno, diferentes parámetros, pero que siempre iban a tener una cuantía, de tal manera que si esa cuantía estaba en el valor que nosotros queríamos, se podía clasificar ese suelo de esa manera o no se podía clasificar. No es una interpretación de una palabra, que al final la interpretación depende de una manera y seguro si le preguntamos a un corrupto, a un político corrupto, la va a interpretar de una manera económica. Si le preguntamos a otra persona, la va a interpretar de diferente manera. Entonces nosotros queríamos que todo esto estuviese documentado siempre en valores numéricos. Bueno, aquí hablábamos de las diferentes clasificaciones que hacíamos del suelo y luego dentro de estas clasificaciones damos una serie de parámetros. Dentro de cada uno de los suelos hay una serie de parámetros, ¿no? Estos parámetros hablan de demanda y necesidad, habla de densidad, habla de eficiencia energética, habla de inteligencia económica, habla de sociabilidad y habla de integración. Pero todo esto siempre con cuantía, siempre habla con números, ¿no? Y luego estos valores tomaban una importancia, tomaban otra importancia, dependiendo si estábamos hablando de urbanizaciones, de litoral, de marítimo, de áreas industriales, bueno, de diferentes zonas. Podemos ver en esta tabla de Excel, como hablamos del caso G, nosotros teníamos el caso U, que por ejemplo hablábamos de integración, que era importante en las zonas rurales, zonas de montaña. Entonces la integración, ¿cómo podíamos nosotros darle una cuantía, ¿no? Entonces hablábamos de que la integración estaba definida a lo mejor por la tonalidad, por los materiales y por la morfología. La tonalidad al final, si nosotros investigamos, al final son pantones, son RGB, o sea, un rojo no se parece mucho a un amarillo, pero un naranja sí que se parece a un amarillo. Entonces eso está definido en unos pantones, que es un poco lo que veíamos aquí en estas tablas de Excel. Y todo esto lo que hacía es que daba una numeración a toda la clasificación del suelo, daba una numeración a todas las actuaciones de arquitectura que se querían hacer, que estaban basadas en integración, sociabilidad, energía, rentabilidad sostenible, necesidad, demanda, ocupación, pero siempre era una cuantía, de tal manera que te salía, todas estas cuantías tenían una mayoración, como hemos dicho antes, dependiendo si estamos en rural o estamos en ciudad alta densidad, ciudad baja densidad, que se resumía en un parámetro que te decía si era positivo o negativo y si podías construir o no podías construir. Pero, lógicamente, es positivo o es negativo, pero no es interpretable. Entonces eran de los parámetros que hablábamos nosotros, que la arquitectura se basaba en la necesidad, bueno, integración, diferentes parámetros, ¿no? Estos pensamientos que habíamos tenido nosotros, luego los plasmamos en un proyecto, en un concurso que estuvimos haciendo, era la ciudad de Santander, en el que nosotros clasificamos el suelo de la ciudad de Santander con estos parámetros, siempre numéricos, ¿no? Y una vez clasificados el suelo nos planteamos a ver qué otros proyectos de diferentes sitios del mundo, si los podíamos traer o no los podíamos atraer a Santander, ¿no? Por ejemplo, teníamos viviendas, planteamos si este tipo de viviendas las podíamos construir en un entorno rural, ¿no? Entonces, bueno, viviendas conocidas por todos, viviendas en Suiza, si la podíamos traer aquí a un entorno rural, si sería adecuado traerla a un entorno rural. Entonces nosotros planteamos donde estos parámetros que hablábamos nosotros, donde era importante la integración, entonces se mayoraba con una obligación de un 10, luego también era importante la eficiencia energética, la inteligencia económica, iba degradando un poco la importancia que tenía, ¿no? De tal manera que al final te salía un valor positivo y este tipo de arquitectura sí que se podía hacer, ¿no? Si vamos a otro tipo de proyecto, por ejemplo, este que conocemos todos de Alemania, estamos también hablando de rural, baja densidad, y era importante la integración, ¿no? Y hablábamos que era importante la integración, pero a lo mejor no es tan importante la demanda, ¿no? Y estaba mayorada. A lo mejor luego estos valores a lo mejor pueden ser un poco ingenuos, pero a lo mejor sí que se podrían... Es una manera de clasificar el suelo, clasificar la arquitectura de una manera numérica para que no haya malas interpretaciones, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión que este tipo de arquitectura no se podría hacer en un entorno rural, salvo que tuviese más eficiencia energética o se cambiasen alguna serie de características del edificio, ¿no? Pero si este edificio nos lo llevamos a un entorno de ciudad de alta densidad, donde lo importante ya no es la integración, sino que pasa a ser el último parámetro, pero tiene un parámetro importante, como es la densidad, la sociabilidad, la eficiencia energética, es un edificio que sí que podríamos construir en una zona de